Buenas noches, bienvenidos al programa número 23 de Economía al Cuadrado de Diego Giacomini y Javier Milei. ¿Cómo están todos? Hoy tocamos un tema que se las trae, un tema que yo creo que es el que hay que mirar. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, desde la macroeconomía a este gobierno cuyo mandato termina en un poquito menos de un año y medio, no se le puede pedir que haga nada de lo que tendría que haber ya hecho y nunca quiso hacerlo, nunca entendió lo que tenía que hacer, ergo no se puede pedir que lo haga. A lo sumo, lo único, para nuestra desgracia, que le podemos pedir a esta administración es que en política macroeconómica simplemente disminuya un poco la velocidad con la cual comete errores. Este gobierno nunca entendió la herencia recibida, por eso nunca la pudo explicar, porque nadie puede explicar lo que no entiende. En consecuencia, nunca ni empezó a entender lo que debía hacer para que Argentina volviera a crecer, volviera a tener inversión, mejorara su productividad. ¿Para qué? Para acumular capital, tener inversión, generar puestos de trabajo y así mejoren los salarios y poder lograr un dinamismo macroeconómico muy superior al que hoy tenemos y poder insertarnos en el comercio internacional. Entonces, yendo al grano, la temática de esta entrega número 23 es: ¿cuál es la agenda del próximo gobierno? Entonces vamos a contestar tres preguntas básicas que tenemos que hacerle al próximo gobierno, o mejor dicho, que los políticos del próximo gobierno, sea cual sea su camiseta, se tienen que ocupar de tres preguntas. ¿De qué tiene que ocuparse el próximo gobierno? Debe tener muy pero muy en claro desde dónde va a arrancar su próximo mandato, su próximo gobierno, desde dónde va a tener que primero tener un diagnóstico, después diagramar un conjunto de medidas macroeconómicas consistentes, tendiendo a ser un programa macroeconómico integral, consistente, y finalmente, ¿qué va a tener que hacer? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo gestionarlo? Bueno, es muy sencillo la temática de este programa. Vamos a contestar esas tres preguntas, ¿ok? Les voy a pedir que ustedes me sigan rápidamente a nuestro televisor con los gráficos de siempre, que van a ser el cuerpo principal, como nos gusta a nosotros siempre, con el combo teoría más datos que sustentan nuestra propuesta. Síganme, por favor. ¿De qué se tiene que ocupar el próximo gobierno? Y acá no importa la camiseta, no importa si es de Boca, no importa si es de River, no importa si es de Independiente, Racing, San Lorenzo o cualquier otro equipo. Cualquier gobierno que venga, nosotros los ciudadanos tenemos que exigirle que se ocupe de esto. Es lo principal de su agenda. ¿De qué se tiene que ocupar? Del crecimiento económico. ¿Por qué se tiene que ocupar del crecimiento económico? Porque el crecimiento económico es la única herramienta que permite sacar en serio
agente de la pobreza. Segundo, es la única herramienta en serio que permite mejorar el bienestar de toda la sociedad. Y tercero, como si todo lo anterior fuera poco, es la única herramienta que permite una distribución del ingreso mejor, con herramientas genuinas, que son el crecimiento económico. Miremos este gráfico, por favor. Este gráfico que muestra, son los datos a nivel mundial que muestran que la teoría del crecimiento económico y de la convergencia se cumple. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dicen estas teorías? Dicen que los países en vías de desarrollo crecen a un ritmo superior, más acelerado que los países desarrollados, de manera de hacer el catch-up de los países desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Que los países emergentes, al crecer más fuerte, más rápidamente, alcanzan en el largo plazo el bienestar de los países desarrollados. Concretamente, hoy en día la brecha, la diferencia entre un país en vías de desarrollo es más chica con respecto a los países más desarrollados que la que había hace 100 años atrás. Puntualmente, acá podemos ver el PBI per cápita, porque el crecimiento económico se mide, se observa con la evolución del PBI per cápita en el largo plazo. Acá que podemos ver cómo las economías del oeste de Europa, o sea, Europa occidental, son las que empiezan a crecer más rápidamente. Miren a partir de la Segunda Guerra Industrial, de la Revolución Industrial. Ok, posteriormente son seguidas por Asia, por América Latina, que empiezan a hacer el catch-up. A nivel mundial, los países emergentes en 1950 tenían el 40% del PBI mundial. Hoy en día tienen el 60%. Y la distribución del ingreso, medida por el Gini, que el Gini es un índice que mide o intenta medir, tiene algunas falencias, la distribución del ingreso. Es un índice que está entre 1 y 0. Cuanto más cerca de 1, más inequitativo. Cuanto más cerca de 0, más equitativo. A nivel mundial, el Gini, de la mano del crecimiento económico, bajó de 0.7 a 0.5. Entonces, la próxima administración tiene que ocuparse de que Argentina, de una vez por todas, se suba a esta ola de crecimiento económico. ¿Por qué es importante? Porque Argentina hace décadas que está mirando esta ola desde la playa, mientras que los países vecinos que nos rodean, como Chile, Perú, Colombia, Uruguay, están parados arriba de la tabla de surf hace ya varias décadas y están surfeando esta ola. Por eso ya nos han pasado y están mejor que nosotros, o nos están alcanzando. Los países de la región, cuando miramos la película, hace décadas que están sacando, en la medida de sus posibilidades, algunos más, otros menos, gente de la pobreza. Nosotros, desgraciadamente, porque no crecemos, estamos metiendo gente en la pobreza. Entonces, vayamos a los datos. Pasamos al siguiente gráfico. Desde 1980 a la fecha, el PBI per cápita de Argentina, que es cómo se mide el crecimiento en serio, el PBI per cápita y su evolución a largo plazo, comparemos a Argentina en celeste contra la Alianza del Pacífico sin México,
o sea, Chile, Perú y Colombia en verde clarito, el promedio de la región en verde oscuro y Chile en azul. ¿Qué podemos ver? Que desde 1980 a la fecha el PBI per cápita de Chile aumentó 187%. El de la Alianza del Pacífico sin México, 125%. El promedio de la región, 95%. Repito, 95% el promedio de la región. Sin Argentina, sin Venezuela y sin Brasil. Y en cambio Argentina el 26%, entre 1980 y el 2016. ¿Esto qué muestra? Que Argentina, comparado con sus vecinos, hace casi 40 años, que crece 4, 5 o 6 veces menos que los países del vecindario. Entonces, cuando miramos la película, vemos cómo ellos al crecer y nosotros al no crecer, vamos perdiendo calidad de vida contra los vecinos. Ellos tienen cada vez menos pobres, nosotros somos los únicos que tenemos cada vez más pobres. De esto es lo que se tiene que ocupar el próximo gobierno, que nos deje de pasar esto, que nos subamos a esta ola y nos tenemos que subir a un ritmo realmente vertiginoso, porque ya perdimos 40 años y esto es muchísimo. Entonces, ya tenemos en claro, la próxima administración se tiene que ocupar del crecimiento económico. Pero ¿desde dónde va a arrancar? Entonces, es importante visualizar esto para saber desde dónde va a arrancar la próxima administración. Tenemos que tener en claro dónde estamos hoy en el 2018 y qué puede pasar en el 2019. Porque eso es lo que le va a dejar esta administración de Cambiemos al próximo gobierno. Y el próximo gobierno va a tener que arrancar desde ese punto. Entonces, imaginémonos el mejor escenario, el que quiere este gobierno, la apuesta a full de este gobierno, que es que, ya lo explicamos en anteriores programas, que el 2018-2019 se comporte como el 2016-2017 y el 2014-2015, o sea, que este año haya una caída del nivel de actividad de menos 1.5 y por arte de magia, el año que viene, el nivel de actividad rebote 2.2. En este gráfico se ve que eso sería exactamente el sube y baja que viene aconteciendo con el PBI desde el 2012 a la fecha, que hace que el nivel de actividad esté planchado, el nivel de actividad que no crezca nada punta a punta, del 2012 al 2019. Este es el mejor escenario que dejaría Cambiemos y Cristina en su segundo mandato, los dos juntitos y sumaditos, metiditos en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. El problema es que, claro, hacer las cosas mal 8 años tiene costos mayores que hacerlas mal 4 años. Bueno, si esto se diera así, que es el mejor escenario al cual puede aspirar esta administración de Cambiemos, por eso dije contracción del nivel de actividad de menos 1.5 este año y por arte de magia que rebote más 2.2 el año siguiente, ¿qué pasaría con nuestro PIB per cápita en el 2019? ¿Cómo quedaríamos? ¿Qué le dejaría esta administración a la próxima, al próximo presidente, sea cual fuera? Se ve en este gráfico. Nos deja un PIB per cápita en este nivel, que si lo comparamos es un 2.5 más bajo que el que recibió. O sea, Macri, en el mejor escenario posible, con un rebote el año que viene de más 2.2, por obra y gracia de la magia, dejaría un PBI per cápita, o sea, un nivel de riqueza, en el mejor de los escenarios,
menos 2,5 más bajo que el que heredó de Cristina Fernández de Kirchner. Esto implicaría un PBI per cápita menos 6,5 más bajo que el 2011, o sea, menos 6,5 más bajo que el que había cuando terminó el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Y implicaría un nivel de riqueza de PBI per cápita de menos 0,8 por debajo del 2008. A ver, el mejor escenario que hoy en agosto del 2018, por arte de magia, repito, por arte de magia, podría dejar Cambiemos para final del 2019, principio del 2020, es un escenario con menos riqueza que en el 2008. O sea, son 11 años perdidos. Y acá podemos ver claramente cómo se suman las pesadas herencias. La de Macri arriba de la de Cristina, y ambas herencias nefastas se multiplican entre sí, dejándonos a nuestra macroeconomía y a nosotros los ciudadanos una herencia pesadísima sobre nuestras espaldas. Por eso es imprescindible salir de esta grieta de Cristina contra Macri, del Frente de la Victoria contra Cambiemos. ¿Por qué? Porque son dos gobiernos empobrecedores seriales. Pero yo dije que este era el mejor escenario posible. ¿Por qué? Porque ese es un rebote por arte de magia. Y en realidad, lo más probable es que el escenario que deje este gobierno sea aún peor y más delicado que este que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque las estimaciones muestran, que lo vamos a ver en el próximo gráfico. Es más, tengo un regalito que me olvidé de mencionarles, casi me adelanto y me como lo más importante. Si la economía argentina siguiera comportándose como la suma de el último y segundo mandato de Cristina más el mandato de Macri, de acá hacia el futuro, y el próximo gobierno no cambia esto, y el resto de los países siguen comportándose como se comportaron durante los últimos 8 años, les planteo este ejercicio. Si esto, el que les acabo de decir, sucediera, miren lo que pasaría a futuro. El PBI per cápita, el nivel de riqueza del promedio de la región, pasaría a Argentina en el 2025. En el 2028 el PBI per cápita de Chile duplicaría el PBI per cápita de Argentina. Y en el 2040 Paraguay pasaría en materia de PBI per cápita a Argentina. Entonces, dense cuenta la complejidad del escenario en el cual está Argentina. Si Argentina no cambia lo que viene haciendo hace décadas, que fue profundizado primero por Cristina Fernández de Kirchner y después por Mauricio Macri, dos empobrecedores seriales, Argentina, y no lo digo yo, lo dicen los datos, en este gráfico está, dentro de 20 años pasaría a estar entre los países más pobres de la región. Y 20 años no es mucho, es la misma distancia que hay hoy con respecto al gobierno de Carlos Saúl Menem, sobre el final del gobierno de Carlos Saúl Menem. 20 años pasan enseguida.
Entonces, si el próximo gobierno no se ocupa de esto, vamos a ser uno de los países que menor posibilidad de progreso le va a brindar a nuestros hijos y a nuestros nietos en toda la región de Latinoamérica. Pero, ¿desde dónde va a empezar el próximo gobierno? Y acá sí sigo con el siguiente gráfico. El próximo gobierno va a arrancar de una situación peor. ¿Por qué? Porque en este gráfico, ¿qué se ve? En el cuadradito rodeado con líneas rojas chiquitito, se ve el PBI de este año trimestre por trimestre, sus variaciones negativas, que dejan un arrastre estadístico para el 2019, acá se lo ve en línea punteada, de menos 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Que si la economía deja de caer y queda durante todo el 2019 en el lugar de fines del 2018, el nivel de actividad caería menos 1.5. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una cosecha magnífica y llueve justo lo que tiene que llover, hay el sol justo que tiene que haber, y el sector agroexportador agrega 2 puntos de PBI. ¿Por qué digo 2 puntos de PBI? Porque es lo que este año la mala cosecha le restó al nivel de actividad. Bueno, el nivel de actividad en el 2019 podría crecer 0.5 aproximadamente. Ni de casualidad ese escenario de rebote de 2.2 mágico que mencioné anteriormente, que es el que aspira el gobierno para que la economía se comporte como se venía comportando en los últimos años. Pero es lógico que sea más 0.5 y no más 2.2. ¿Por qué? Y porque no tiene hacer las cosas mal durante 8 años, tiene más costos que hacerlas mal durante 2 o 4. Entonces, lo que hay que tener en claro es que el PBI per cápita va a ser aún más bajo, va a seguir cayendo en el 2019, y que el próximo gobierno va a arrancar desde muy abajo. ¿Por qué va a arrancar desde muy abajo? Acá lo explicamos. Porque este gobierno de Cambiemos usó toda la capacidad de endeudamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando este gobierno asumió, el ratio deuda-PBI era 52%, mientras que cuando asuma el próximo gobierno, el ratio deuda-PBI va a ser aproximadamente de el 69%. 17 puntos porcentuales más. A este gobierno le prestaron 100.000 millones de dólares netos. Pero ¿cuál es el punto? Que no hizo nada de lo que tenía que hacer. Entonces, el próximo gobierno, para poder ocuparse del crecimiento, no va a tener financiamiento mucho que permita arrancar con un programa gradual. No va a tener un mundo que financie reformas estructurales a lo largo del tiempo. Argentina, en el mejor de los casos, va a tener muy poco financiamiento y caro. Por eso va a arrancar desde muy abajo. ¿Y qué quiere decir esto para el próximo gobierno? Quiere decir que va a tener que hacer un conjunto de reformas estructurales, todas muy rápido y juntas. La primera reforma estructural que va a tener que hacer, está explicitada en este gráfico, es hacer sí o sí un ajuste de fiscal de 5 puntos del PBI con respecto a la situación que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque
nuestro nivel de endeudamiento necesita, para que nuestra deuda sea pagable y nos sigan prestando dinero, un superávit primario de mínimo 2 puntos del PBI. Y hoy tenemos una meta de déficit primario de menos 2,7. La diferencia entre lo que tenemos hoy y ese objetivo son 5 puntos del PBI. Es el ajuste que tenemos que hacer. Si no hacemos ese ajuste, que tiene que ser todo rápido y junto, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, no vamos a tener financiamiento. Y si no tenemos financiamiento, nuestra deuda no va a poder ser refinanciada. Y Argentina, más adelante, en el próximo gobierno, va a caer en default, salvo que el FMI se apiade de nosotros y nos vuelva a prestar el equivalente al paquete de hoy en día y nos tenga que prestar otros 50.000 millones de dólares para llegar al 2023 sin financiamiento y sin hacer este ajuste, que es la primera reforma estructural. Para crecer, la reforma estructural que hay que hacer después de ese ajuste de 5 puntos del PBI es bajar el gasto público. ¿Por qué? ¿Y cuánto? Argentina tiene un gasto público 14 puntos porcentuales más altos que el promedio de la región. Bajar la presión tributaria. Argentina tiene una presión tributaria 10 puntos porcentuales más altos que la región. Argentina tiene que alcanzar el equilibrio fiscal bajando el gasto público más que los impuestos que tiene que bajar. ¿Por qué? Porque Argentina no puede crecer con este nivel de déficit, con este nivel de gastos, con este nivel de impuestos. ¿Por qué? Porque con este nivel de gastos, que es 14 puntos más alto que el promedio de la región, con este nivel de impuestos, que es 10 puntos porcentuales más altos que el promedio de la región, y con este nivel de déficit fiscal, que es el triple que el promedio de la región, no tenemos ahorro. Tenemos un ahorro del 14%, mientras que la región tiene del 23%. No tenemos inversión, una inversión 7 puntos porcentuales más bajo que el promedio de la región. Tenemos 6 veces la inflación de la región, un costo de capital del triple por ciento de la región. Todo esto es lo que no nos deja tener o crear empleo. Nos hace tener salarios cada vez más pobres y no nos deja crecer. Si nosotros al próximo gobierno no le exigimos todas estas reformas estructurales, lo que yo les mostré que viene aconteciendo hace 40 años, pero más profundamente en los últimos 8, va a acontecer cada vez más. Y nuestros hijos y nuestros nietos, que aún no nacieron, van a pagar la cuenta de esto. Que el próximo gobierno se haga cargo de esto y no hipoteque el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias por hoy, ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado. Buenas noches.